Hola, 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 estimados amigos. Dios los siga bendiciendo poderosamente. Y el hola, el hola y el hola no son las olas del mar por un fuerte viento, sino es mi saludo, porque vamos en este día con toda la buena actitud, porque el cielo está de nuestro lado. Que el Padre te bendiga, amigo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor. La sección que te responde preguntas de la Biblia y de la vida. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos ha llegado la siguiente pregunta en nuestra sección. Pastor, por un lado, en el Antiguo Testamento nos hablan de un Dios que pregona venganza al decir ojo por ojo, mientras que por otro Jesús afirma lo contrario, es decir, no solo no tomarse venganza, sino que amar al enemigo. Esta contradicción entre ambos mensajes está presente hoy, incluso en la manera de hacer gobierno y aplicar justicia. La pregunta que le hago es sobre la contradicción aparente de la Biblia. ¿Qué es mejor practicar? ¿Los abrazos o los balazos o los dos? Mi nombre es Ernesto Emilio Paredes de Ciudad de México. Primero los pobres. Estimado Ernesto Emilio de Ciudad de México, Dios te bendiga muchísimo. Y te agradezco de verdad tu pregunta interesante. Y como decimos los mexicanos, ¡híjoles! ¿Qué pregunta es la que me haces, querido Ernesto Emilio de Ciudad de México? Te saludo, te envío mis oraciones a ti y a todos los amados y amadas que nos siguen a través de estos medios. Y comienzo con las palabras de Mateo 26:11, que son palabras de Jesús, que nos dice cuando juzgaron a aquella mujer que derramó el aceite sobre Jesús y dijeron es que eso lo pudiéramos haber usado para los pobres. Y Jesús les dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Con todo el respeto que te mereces, querido Ernesto Emiliano, hijo de Dios, que vives en la Ciudad de México, para nosotros los cristianos, para todos los cristianos que confesamos que Jesús es el Señor y el Salvador, lo primero que debe de ser en nuestra vida no son los pobres, perdóname. Primero es Jesús y luego lo demás. Primero es Dios sobre todas las cosas y después lo que tú quieras. Y con relación a los pobres, te digo lo que le dijo Pedro a Pablo en Gálatas 2:10, cuando Pablo dice a mí de los que tenían reputación de ser la calidad, de ser los meros, el círculo cercano de Jesús, pues no me enseñaron nada, solamente me pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero Santiago lo dice mejor, el hermano de Jesús, y nos dice en Santiago 1:27 a los cristianos: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en tus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dicho lo anterior, estimado Ernesto Emilio, te doy cabal respuesta a tu pregunta que me dices: ¿qué es mejor practicar? ¿Los abrazos o los balazos o los dos? Bueno, respuesta cabal, amigo. Respuesta cabal, hermano. Respuesta cabal, estimados amados que nos sintonizan en esta sección. La pregunta que me hace Ernesto Emilio y la que plantea es una que muchos se han hecho, pero con toda la sencillez lo digo, no es difícil de resolver. Para empezar,
Voy a citar Levítico capítulo 24, 19 al 20 y lo voy a leer textualmente. El que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. A eso se le llama o se le llamaba la ley talionis o la ley del tailón o ley de la retribución. Ahora bien, notemos que este pasaje habla en términos judiciales, civiles. Esto es evidente cuando leemos el contexto donde Moisés, como líder del pueblo, te repito, también era una sociedad que se gobernaba, era todo, tanto el gobierno civil como el religioso, era una teocracia. Entonces, como líder del pueblo, Moisés enseña acerca del aspecto gubernamental de la vida del pueblo de Dios. Y esto se nota, por ejemplo, en el versículo 22 más adelante, donde dice que el mismo estatuto tendréis para el extranjero. La palabra estatuto indica que se habla de leyes civiles. Y de ninguna manera, entonces, se puede usar este pasaje para enseñar que cada persona debe vengarse de quienes les hacen daño, sino todo lo contrario. En este pasaje nos indica la clase de castigo que el gobierno civil debe aplicar cuando hay desobediencia, cuando alguien infringe la ley, y aquellas personas que son generadores del desorden y de la violencia, se debe de aplicar. Pero también a la vez está limitando el poder del gobierno, de la aplicación de la justicia, para que no caiga en los excesos, para que no caiga en los abusos, para que no caiga en las injusticias en la aplicación de la misma ley. Y por eso es importante en una democracia, en un país, en una nación, los contrapesos, las instituciones autónomas, para que el ejecutivo o el jefe, el presidente o la primera autoridad no se extralimite en sus funciones. ¿Por qué? Porque es un hombre, porque es una mujer y se puede equivocar. Todos estamos propensos a equivocar, y más cuando se está en ciertas alturas, porque el poder embruja, hace que la gente pierda el piso. Y entonces son necesarios los contrapesos, porque si se equivoca o está abusando de la ley, está abusando de muchas cosas, vienen los otros contrapesos que traen el equilibrio por el bien del pueblo. Y entonces eso va a evitar los abusos, eso va a evitar dictaduras, eso va a evitar injusticias. Ahora, regresando al pasaje en el cual nos pone un principio sumamente importante, que es el castigo del infractor debe de corresponder de acuerdo al crimen, de acuerdo a la infracción. Porque hay mucha gente que por unos pollos, por unas gallinas, tienen años en la cárcel. Que porque se robaron en el supermercado una ropa tienen años. Y otros que cometieron delitos, que asesinaron, pero por tener dinero nada más pasaron a saludar al juez y ya están libres. Eso es una injusticia. Y la Biblia aquí nos enseña, ¿verdad?, aplicar la justicia. Por ejemplo, en países que no se observa este principio que nos enseña la Biblia, el ojo por ojo, el diente por diente, el golpe por golpe, puede haber castigos que son mucho más grandes que el crimen. Por ejemplo, al que se le corta la mano por ladrón, que agarró ahora sí una gallina, un pavo, algo que robó. Aquí en la Biblia, en cambio, claramente nos dice, por ejemplo, que no se puede matar a la persona que roba o mata ganado. No. El pasaje está limitando el poder del que está gobernando y de ninguna manera va a imponer un principio de venganza personal. Eso no está hablando este pasaje, no está hablando, a ver, si a ti te robó, pégale también. No, aquí está hablando para una ley civil, para una ley de gobierno. Y estoy hablando del gobierno. En el caso del gobierno, debe de cumplir con su deber, que es la aplicación de la justicia, que por eso está ahí. La justicia debe ser ciega, sin distinguidos. La justicia
que debe de haber en un país, en una nación, debe de cumplirse cabalmente. Si es laxa, si se cae en la impunidad, eso es un caldo de cultivo para generar violencia, y lo estamos viviendo en nuestro país. Hay anarquía, hay vacío de poder. Existen muchos lugares donde no está gobernando el gobierno, son los civiles. Se le conoce como un estado fallido, donde el gobierno prácticamente está borrado. Y entonces lo que está pasando es que se está cayendo en la ley del tailón o en la ley del monte, en el que se va a hacer justicia de cada quien. Eso es peligroso, eso trae inseguridad, eso trae violencia, eso trae muerte. Como ahorita las noticias recientes de que la persona que mató a los jesuitas allá en Chihuahua, pues no fue la autoridad, fueron otros criminales. Eso es la ley del monte, eso no puede haber. Eso es injusticia. Eso es un caldo de cultivo para que haya más violencia. O los criminales que secuestraron y mataron a esos americanos. Los mismos criminales se entregan. Eso no puede ser. Ahí me está hablando que algo no está bien, que las cosas no están funcionando. Ahí se debe de aplicar el ojo por ojo, el diente por diente, pero no son los civiles contra otra civil. Tú me hiciste esto, yo te hago eso. No, para eso está el gobierno. Y la Biblia nos habla en Romanos muy claramente, en Romanos 13 del 1 al 7, y voy a leer algunas porciones. Dice Romanos 13 del 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que la autoridad que nos rige, esa autoridad viene de parte de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, el gobernante, el gobierno, el policía, el soldado, el gobernador, el presidente, la gente que tiene una autoridad, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios está para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, el tema de abrazar y no castigar a los delincuentes, ese es un atentado bíblico, es un atentado contra la gente, es un atentado contra el mandato de Dios, está fuera de lugar. Y lo que está haciendo, por ejemplo, un gobierno que diga, no, pues ¿sabes qué? Vamos a abrazar a los delincuentes y no balazos. Eso es un absurdo. No está aplicando la ley, está solapando a los infractores, a los delincuentes, para que hagan lo que quieran, y entonces se pierden los equilibrios, ya no hay una justa medida. Es como dice la palabra, en este caso, aquí aplica la ley del tailón, la ley equivalente del ojo por ojo, del diente por diente. Aquí se aplica la ley como debe de ser en cualquier país, en cualquier nación, para que haya justicia. No va a haber paz si no hay justicia. El fruto de la paz es la justicia. Y si nosotros, en lugar de castigar al malvado, al que quebranta la ley, al que es generador de violencia, se le aplaude y se le dice, aquí no son balazos, aquí son abrazos. Mal. Ese gobierno está malentendiendo, está malinterpretando la Biblia, no está ejerciendo su poder. Por eso nuestro deber como cristianos no es el criticar, pero es traer luz. Nuestro deber como cristianos es orar por nuestros gobernantes. Es una responsabilidad, es un deber como hijos de Dios, como hijas de Dios. Por eso dice ahí en 1 Timoteo 2 del 1 al 5, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, que le pidan a Dios que los ayude, que intercedan en su favor, da gracias por ellos, ora de ese modo por los reyes, por los presidentes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción, por Dios, y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Por eso ese es nuestro deber. Si no hay luz, porque hay tinieblas, porque no hay una comprensión, porque esto es atractivo para sus fines electorales, está mal. Tenemos que orar. Esas personas están ahí
para hacer su función. Y si no están haciendo su función, vamos a orar, vamos a batallar, porque están siendo manipulados por entidades espirituales, y por eso a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y puro rollo chino. No podemos hacer eso. Ahora, Jesús viene a poner todo en su justa medida. Por eso es que Jesús llegó para aclarar ciertos malentendidos que habían surgido acerca de la ley. Cuando Él enseñó la ley del amor, no estaba enseñando algo nuevo, eso ya se encontraba en la ley. Por ejemplo, en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, dentro de la sociedad, había un principio de justicia que ya expuse anteriormente, que el gobierno en turno debe de aplicarlo para tener una sociedad donde exista la justicia y la paz, y no puede haber paz si no hay justicia. Pero en el trato personal, en las relaciones personales de hombre a hombre, de mujer a mujer, en las relaciones horizontales, la ley y el perdón deben de prevalecer siempre. Sin embargo, la gente trastornó este mandato, y por eso Jesús vino para corregir, no el mandamiento, sino las malas interpretaciones. Él dijo que vino a cumplir, no vino a denegar la ley. Él vino a aplicar en la práctica la misma ley. Por eso Él es justo. Por ejemplo, leemos en Mateo 5, 43, 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen, orar por los que ultrajan y os persiguen. Y si leemos nosotros con cuidado lo que dice Jesús, en lo que dijo en este texto de Mateo 5, 43, 44, vemos dos cosas importantes. En primer lugar, Él dice: oísteis que fue dicho. No está corrigiendo lo escrito, sino que la gente había oído, es decir, las interpretaciones equivocadas. Segundo lugar, la ley nunca dice aborrecerás a tu enemigo, jamás. Esta frase indica que la gente había malinterpretado la ley acerca de amar al prójimo. Habían pensado que solo tenían que amar a los de su clase, pero que podían odiar a los demás. Y entonces Jesús viene y corrige. Por eso que Jesús cuenta la parábola del buen samaritano para contestar a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Él simplemente aclara la intención original del mandato: amarás a tu prójimo. Tu prójimo es la persona necesitada que tienes al frente. Entonces, ahora ya podemos comprender lo que Jesús dijo en Mateo 5, 38, 42, y lo voy a leer. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, aquí podemos ver que los comentarios de la ley del tailón o de la ley del talionis no se debe de entender como una corrección de la ley, sino de una mala interpretación de la ley. La gente había tomado una ley que tenía que ver con la forma de gobierno en Israel y la había aplicado a la vida privada, una aplicación incorrecta. Si el malo comete infracción, la ley tiene que obligarlo, pero tampoco va a abusar. Ojo por ojo, diente por diente, que aplique la justicia. Ahora, cuando Jesús, y leemos ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, eso tú lo vas a leer, notamos que Jesús Él se presenta como alguien con autoridad única, y Él empieza a interpretar y aclarar la intención original de la ley. ¿Quién puede aclarar la intención original de un escrito? Pues el escritor, y Jesús es el escritor, Él es Dios. Cuando leemos con cuidado, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, descubrimos a un Dios de justicia, de misericordia, y ambas cualidades se reflejan en ambos testamentos. Jesús, el que predicó amor,
también es el que dijo, os digo, no antes, sino, no, antes, sino arrepentís donde perecéis igualmente. En Lucas 13:3. Jesús habla más acerca del infierno que del cielo, si tú te das cuenta. Y al mismo tiempo, el Dios del Antiguo Testamento no solo es un Dios de juicio, sino de amor, de misericordia. Por ejemplo, Él perdonó a todos los habitantes de Nínive cuando se arrepintieron, ahí en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, ya para concluir, si leemos con cuidado, descubriremos que no hay ningún conflicto entre el Antiguo Testamento, sino que Dios es el mismo y Jesús refleja esa realidad y ese equilibrio de una manera perfecta. Pues esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga, estimado Ernesto Emilio de la Ciudad de México, y a todos los amados. Yo los saludo muchísimo. Bendiciones. Y te recuerdo que estamos en este espacio de Pregúntale al Pastor, una sección que responde a las preguntas de la Biblia y de la vida, y que no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima Pregúntale al Pastor. Bendiciones. Y compártenos y visita nuestro canal. Suscríbete, dale un like y sé feliz. Bendiciones.